Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar, ya he hablado, pero os voy a volver a hablar porque se ha vuelto a poner de moda del Art Deco. El Art Deco, mirad, es arte egipcio, pero viene del cubismo de Picasso. O sea, del cubismo de Picasso viene el orfismo, vienen montones de cosas. Y del Art Deco la gente habla mucho, pero realmente no sabe qué es. Así que voy a ver si os hablo un poquito. He tomado un artículo que he visto en la prensa, pero bueno, es una referencia, pero yo añadiré. Yo es que cuando pienso en Art Deco pienso en el edificio de la Chrysler de Nueva York, o pienso en el Palacio de Tokio de París, o pienso en Valencia, que tiene muchísimo Art Deco. En un principio era un producto hecho para los ricos. Pienso también en el Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. No sé, se me viene a la mente enseguida. Deviene del Art Nouveau, y realmente, aunque, o sea, yo para mí lo tengo también asociado a la República de Weimar, porque era como, o sea, la Primera Guerra Mundial fue como muy estricta, hizo que la gente tuviera que comer de mala manera, vestir con una sobriedad tremenda. Entonces acabó la Primera Guerra Mundial y allí que se descocaron todos los que quedaron. Pero es que además de eso, como que después de la Primera Guerra Mundial, el periodo que hay de entreguerras, es como que la gente sabía que iban de cabeza a una segunda contienda, y de alguna forma el Art Deco es como un carpe diem. O sea, vamos a pasárnoslo bien por lo que pueda pasar mañana, porque esto no está nada claro. Tener en cuenta que está el crack del 29, hay montones de cosas que pasan, que ya está anunciando, bueno, la subida del nazismo en 1922, hoy del nazismo, del fascismo italiano en el 32, la subida del nazismo, la guerra civil española, en fin, estaba el ambiente muy agitado, yo qué sé, y de hecho a nosotros la guerra civil no nos ayudaron porque ya sabían que iban de cabeza en una guerra, o sea, entre otras justificaciones. Pues yo creo que no tiene justificación, nos tendrían que haber ayudado. O sea, toda la barbarie que vino detrás fue tremenda. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Art Deco. Vamos a ver cómo lo monto. Ya os digo que en Valencia tuve muchísimo. Deviene de Art Nouveau, lo hacían artesanos, y entonces tiene mucho que ver también con el art and craft inglés. Y bueno, hoy hay muchísimos coleccionistas de Art Deco, como Barbra Streisand, yo que sé, muchísima gente, porque cada pieza que sale a la puja son carísimas y la gente tiene auténtico fetichismo. Yo, en mi cortijo, mi abuelo le gustaba, por lo visto, y entonces había varias piezas de Art Deco que chocaban con lo que era la decoración de un cortijo. Pues sería, por ejemplo, la mesa de póker, era Art Deco y cosas así. A mí me dejaban siempre pensativa, y la verdad es que siempre fue bonito, siempre tuvo clase el Art Deco y nunca ha pasado de moda. Hay veces como ahora que vuelve al revival, ¿no? Y ya os digo que tiene muchísimo que ver también con Egipto, muchísimo. Es muy sobrio, muy contenido. Está también, es muy lujoso también, está hecho por artesanos y está recubierto las piezas como de potro, de piel de no sé cuántos, es todo lujosísimo porque era para las clases altas de los años locos 20, pero enseguida las clases bajas, las clases medias y la clase baja lo copiaron porque era muy estético, muy gracioso todo. Y hoy día también continúan, yo que sé, la escalera, en fin, pero ya os digo que tiene mucho que ver, que viene del Art Nouveau, pero realmente de donde viene es del cubismo. Bueno, comienza en 1910, pero no es hasta 1925 cuando se hace efectivo su máximo esplendor, porque sobre todo entre el 25 y el 35, entre las dos guerras mundiales, porque tiene un estilo lujoso, decorativo, deviene también de una feria que hubo en París en 1925, las artes decorativas, Art Deco, y es una reacción directa a la austeridad que hubo en la Primera Guerra Mundial. Es identificable con los locos años 20. Bueno, el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, como os he dicho, estaba ahí, se anunciaba años antes, estaba presente, y también tiene muchísimo que ver con esa idea de pasémonoslo bien, seamos felices porque no sabemos lo que viene, y lo que viene no es nada bueno. Entonces tiene como una idea como escapista de muchísimo disfrute. Bueno, deriva de esa exposición que os he dicho de las artes decorativas e industriales, por eso es Art Deco, en París, es que no sé cómo se dice en francés, exposition
Salon International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, yo no sé francés, celebrada en París en 1925, que consolida esta corriente que ha tenido diferentes flujos. El nombre viene directamente de la art décoratifs, que en francés hace referencia a la arquitectura de interiores, a la decoración. Ahora los decoradores se llaman arquitectos de interiores, digo, ¿y eso? Porque está hecho sobre todo por muchísimos artesanos. Tiene muchísimo que ver, como os he dicho, con el art and craft. Es una evolución del Art Nouveau, pero que viene absolutamente del cubismo y surge a finales del siglo XIX y principios del XX del Nouveau, y sus influencias son bastante eclécticas. De hecho, hay casi un Art Deco valenciano. Hay en Estados Unidos muchísimo Art Deco. Saludos, Lola. Y lo que pasa es que como es una economía muy dinámica, pues también se ha destrozado muchísimo. Pero si pensáis, King Kong cogido de la aguja del edificio Chrysler, eso es Art Deco sí o sí, o las películas del Gran Gatsby. Bueno, tiene formas como muy potentes, esculturales. Es habitual que usen zigzag, trapecios, círculos o simetría o colores vivos. Nada de discreción. Había que demostrar que se tenía dinero, pero es de muy buen gusto todas las cosas que tiene. Entre sus referencias pues están el año, el país, el autor, la moda del momento, claro, porque el Art Deco francés es diferente al americano, que me parece que es New Liberty o algo así. O sea, son diferentes en cada sitio, pero todos de buen gusto. Los hoteles, las entradas, estoy pensando en cosas. Influye muchísimo el contexto que tiene la ciudad que se le hace, pero tiene un denominador común. Algunos ejemplos, también la República Checa, estoy pensando. Algunos ejemplos son el Antiguo Egipto, Mesopotamia, el arte tribal, el mundo animal, la industria, el cubismo, el futurismo. Tiene mucho que ver con la revolución industrial, con el concepto de la modernidad también de principio de siglo, y el simbolismo del progreso, el ordenamiento de la sociedad y las ciudades. Bueno, en ese sentido recupera lo que es la senda del modernismo, del movimiento y del movimiento de Art and Craft, como os he dicho, poniendo en valor los principios de la artesanía, que era carísima, porque los Art and Craft, como os conté, denunciaron la deshumanización del hombre por la revolución industrial, y entonces intentaron hacer algo paralelo, o sea, un diseño precioso, pero artesanal. Pero el problema para las clases populares, el problema es que era tan caro que estos artesanos empleaban tal cantidad de obras que nunca pudieron competir con los productos industriales. Entonces a Alemania se le encendió la bombilla y tuvo la idea de importar la idea del art and craft, del diseño, pero aplicándolo a la industria, y ahí fue cuando subió a primera potencia mundial, que claro, le costó una guerra, le costó dos, diría yo. Bueno, el Art Deco se incorpora a la arquitectura, se incorpora a la decoración, al interiorismo, se incorpora a montones de cosas, al diseño de objetos, lámparas, relojes, joyas, y unas joyas que son espectaculares. Así se usan muchas maderas como el ébano, se utiliza el marfil, que son elementos muy lujosos, y se añaden materiales como el acero cromado, el hierro forjado, el cobre, la plata, combinado con otros materiales como el vidrio, no sé. Todo esto se hacen vidrieras, que también son una preciosidad, que ya se había hecho con anterioridad, pues yo qué sé, en el gótico, y se había hecho en otra época, ¿no? Pero se vuelve translúcido en vajilla. Yo tengo unas copas que heredé Art Deco, pero no sé qué hacer con ellas, me ocupan muchos sitios, nunca las uso. Jarrones, lámparas, se respeta el lacado, se apuesta por lo opulento, por lo lujoso. Bueno, en esta época suelen producirse muebles forrados de pergamino o pieles de animal, como el tiburón, los potros, serpientes. Hoy eso sería imposible porque es impagable, porque es absolutamente artesanal. Son precios astronómicos, porque tendrías que tener un ejército de artesanos trabajando para ti, y eso no se puede fabricar en masa. Como la referencia del Art Deco son absolutamente dispares, como os he dicho. No es lo mismo el Art Deco en Valencia que el Art Deco en París, que el Art Deco en Inglaterra o en Estados Unidos, que hubo muchísimo y precioso, la verdad. Nueva York está lleno de New Liberty. Bueno,
Así que son muy diferentes y puede tener a dibujos abstractos, figuras femeninas, animales, fuentes, olas, espirales, rombos, etcétera. Bueno, al contrario que el Art Nouveau, que hacían a las mujeres como muy estilizadas y eran como una tentación. En el Art Nouveau se fomenta las curvas, los elementos naturales, las flores, los vegetales, y en el Art Deco los motivos son diferentes, son como más rectos, angulosos, duros, aunque comienza siendo cultivado por las clases pudientes, al final acaba trascendiendo a las clases más bajas, a la clase media y a la clase baja. Todo el mundo tiene de algún abuelo, que me estoy poniendo mal que se me vea no media cabeza cortada, alguna abuela, algún tío, algún primo que tiene objetos, que conserva objetos deco, son una preciosidad. Bueno, es facilísimo encontrar Art Deco en todos los campos, en la platería, en las cuberterías de plata, en los cristales, bueno, el diseño de arquitectura, el cine, la pintura, si me estoy acordando de cine ahora que lo pienso, bueno, algunos creadores que lo cultivan son J.E. Ruttmann, Pilgrim en muebles, Lali en vidrio, joyas, Duran. Estoy diciendo algunos. Puigforcat en la plata, bueno, pues debe de haberlo escrito en catalán porque realmente Art Deco había en toda España, o sea, me refiero a buenos artesanos. En Valencia había también muy bueno. Hay otros creadores como Baccarat, Christopher o Jessen que adoptaron una vez este estilo. En cuanto a nuestra Tamara Lepica, que he hablado de ella como 1.000.000 de veces. Además, os voy a decir una cosa, Tamara Lepica, en contra de lo que se pueda creer, era desconocida, eso le pasó a muchísimos artistas, y realmente fue Franco María Ricci, que hace unas, ¿cómo se dice?, unas facsímiles, o sea, unas revistas semanales y coleccionables, y que la mayoría de las bibliotecas las tienen, pero no sé por qué, las tienen cerradas, hay que pedirlas para abrirlas, que es una maravilla como cuenta el arte. Entonces, narraba en su interior esta revista artistas que porque habían muerto pronto o eran de zonas desconocidas, eran buenos artistas, pero eran desconocidos. Y uno de ellos, entonces descubrió muy buenos artistas, y uno de ellos era Tamara Lepica, que la popularizó muchísimo. Franco María Ricci en los años 80, por favor, cuando vayáis a la biblioteca, decir, por favor, ¿me podéis sacar la Franco María Ricci? Es FMR y vale de segunda mano 1.200 euros, que estoy pensando en comprármela porque siempre me ha encantado. Lo mismo habla del Beato de Liébana, que habla de Tamara Lepica y del Art Deco. Bueno, destaca también la arquitectura de Raymond Hood o William Van Allen, que es el arquitecto de la Chrysler, por favor. En cine hay mucho, prácticamente los 5 continentes cuentan con obras de Art Deco, ¿verdad? En China también, que se han conservado especialmente en arquitectura. Bueno, en Nueva York la joya es el edificio Chrysler y bueno, y tiene un interior que también es espectacular, pero hay más ejemplos, como he dicho antes, con el ¿cómo se llama? El American Radiator Building, y después está en París, que os he dicho, el Palacio Tokio, el Palais de Tokio, que dicen los franceses, y en España, pues no sé, se mezcla con el modernismo, pero de todas formas hay Art Deco. Madrid tiene sus joyitas con el Teatro Pavón, y en Valencia tiene un montón de cosas, pero un montón, porque he vivido en Valencia y sería, de hecho hay como una especie de Art Deco valenciano, tuvo muchísimo éxito. Y después hay muebles, se pueden visitar museos como el Museo de las Artes Decorativas de París, el Metropolitan de Nueva York, y en España está el Museo de la Casa Lis, que está en Salamanca, y lo aconsejo. Bueno, espero que os haya gustado, hasta mañana.